Dios los bendiga, hermanos. Es un placer estar de nuevo a través de este medio para compartir la palabra del Señor. Estamos viendo el libro de los Romanos, la carta que escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a la iglesia en Roma. Y estamos viendo el capítulo 5, los versículos del 1 al 11, que habla acerca de la seguridad de nuestra salvación. Y vimos las semanas anteriores las cosas, por así decirlo, que nos aseguran nuestra salvación. Y la primera de ellas está en el versículo 1, que es la paz que tenemos para con Dios. La paz que ganó nuestro Señor Jesucristo es la primera señal, la primera muestra de que nuestra salvación está asegurada en Cristo Jesús. De igual forma, vimos la posición que tenemos como creyentes en la gracia. Que en este tema vimos como tanto la fe como la gracia, como el mantenimiento mismo de la salvación, pues no es bajo nuestro poder o bajo nuestra propia capacidad, sino bajo la capacidad, el poder del Santo Espíritu de Dios. Y el tercer eslabón que nos une en esta cadena gloriosa, maravillosa, es nuestra esperanza. La esperanza de la gloria de Dios que tenemos en Cristo Jesús. Es una cadena que nos liga a Él por la eternidad y nos da una razón, que es gloriarnos, porque poseemos la esperanza y gloria de Dios. Vamos a leer los versículos del 2, la segunda parte del 2 hasta el 5, la primera parte. Dice: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Entonces, tenemos esta esperanza que nos ha dado Dios, y que es una muestra también de que hemos sido salvos. Y la culminación de esta maravillosa obra de Dios, que es la salvación, precisamente es la glorificación. Que nuestro cuerpo mortal sea revestido de inmortalidad, que nuestro cuerpo corruptible sea transformado en incorruptible. Eso es la maravillosa obra de Dios culminada en nosotros, la maravillosa obra de la salvación. Dice en Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, si me acompaña ahí en su Biblia, está más adelante del capítulo donde estamos. Dice de la siguiente manera: a los que antes conoció. ¿Quién conoció antes? Dios. A los que antes Dios conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y fíjese: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, aquí está nuestra esperanza, a estos también glorificó. Esa es nuestra esperanza. Pablo ha establecido que nuestra salvación está anclada en el pasado. ¿Sí? En el capítulo 5, versículo 1, nos dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, lo que ganó Cristo en la cruz en el pasado, cuando Él murió por nosotros en la cruz. Esa paz que ganó para nosotros ahí en el pasado, hace más de 2000 años, se ancló nuestra salvación. De igual forma, está anclada en el presente por esa intercesión continua de Cristo por cada uno de nosotros, que es por lo cual usted y yo nos mantenemos firmes en esta gloriosa, en esta maravillosa salvación, por la intercesión que Él hace de nosotros. Mire, acompáñeme ahí en su Biblia a Hebreos capítulo número 7. Hebreos capítulo 7, versículo número 25. Dice de la siguiente manera: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Y aquí está: viviendo siempre para interceder
por ellos. Entonces, nuestra salvación está anclada en el pasado porque Él ganó la paz para con nosotros. Está anclada en el presente porque la obra actual de Cristo a nuestro favor es su intercesión, una intercesión continua. Y está anclada en nuestro futuro. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a cada uno de sus hijos una promesa inmutable, una promesa de que un día vamos a ser revestidos con la misma gloria con que Cristo ha sido revestido, con esa misma glorificación, con esa misma resurrección con la que Él se revistió. Nosotros también vamos a ser partícipe de ello. Entonces ahí está nuestra salvación, nuestra promesa de salvación anclada no nada más en el pasado ni en el presente, sino también en el futuro. Y este pasaje inicia con esta frase: nos gloriamos, ¿sí? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estas dos palabras, nos gloriamos, es una sola palabra en griego y es una expresión que denota júbilo, que denota regocijo. Y si nos ponemos a analizar, pues como cristianos, no tenemos razón para temer el futuro, no tenemos razón para temer lo que ha de venir el día de mañana, pero sí tenemos todas las razones, todas, absolutamente todas las razones para regocijarnos en lo que ha de venir el día de mañana. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza, una esperanza, no cualquier esperanza, sino una esperanza asegurada por Dios, de que nuestro destino último, lo último que vamos a vivir, por así decirlo, es participar de su misma gloria, de la misma gloria de Dios, por toda la eternidad. Entonces, es una razón de júbilo, es una razón, o debería de serlo al menos, de regocijo. Nuestro Señor Jesucristo, amados, nos garantiza, debemos entenderlo, la esperanza de todo creyente, porque Él mismo es nuestra esperanza. Él mismo, nuestro Señor mismo, es nuestra esperanza. Él es esa garantía de nuestra esperanza. Y vamos a leer estos pasajes que están aquí en la pantalla para entender un poquito más este punto de que Jesucristo mismo es nuestra esperanza, y por esa razón nosotros pues tenemos esa esperanza garantizada, por así decirlo. Suena un poco redundante, pero así es. Vamos a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1 para que usted lo vea. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 1. Dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Nuestra esperanza. Nuestro Señor Jesucristo también, en Juan capítulo 17, versículo 22, sabemos que este pasaje es cuando Él hace la oración sacerdotal. En este pasaje podemos ver precisamente que Él es nuestra esperanza. Dice: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es decir, la gloria que Dios le dio a Jesucristo, Él nos la ha dado. Por eso Él es nuestra esperanza. Por eso Él no nada más es nuestra esperanza, sino que es la garantía, ¿sí?, de nuestra esperanza. Amados, nosotros como creyentes no nos ganamos, ni siquiera merecemos nuestra gloria futura en el cielo con Cristo, con el esplendor de su gloria por la eternidad. Pero la hemos recibido de la mano del Dios de la gracia, del mismo Dios que con su gracia nos ha salvado. De ese Dios hemos recibido esta esperanza gloriosa. Así como hemos recibido la salvación, la redención cuando confiamos en Cristo por primera vez, de esa misma manera hemos recibido a partir de ese momento la santificación, que es el siguiente paso, el siguiente proceso, y es la obra que Él está haciendo en nosotros constantemente,
De esa misma manera debemos de estar seguros que vamos a recibir nuestra glorificación. Dice en Primera de Pedro, que es el pasaje que sigue, capítulo 1, versículos del 18 al 21, si quiere acompañarme, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 21. Dice que debemos saber que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y fíjese, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza, no nada más la fe, sino la esperanza, sean en Dios. Vamos a leer Colosenses 3:4 y Hebreos 2:10. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 4, si me acompaña. Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a ser manifestados con Él en gloria. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Hebreos capítulo 2, versículo 10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, es decir, todo lo que existe es por Él, y por quien todas las cosas no nada más existen, sino subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria otra vez, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces nuestra esperanza, amados, es Cristo mismo, ¿sí? Y cuando estos cuerpos mortales, corruptibles, que era de lo que hablaba al principio, sean transformados a cuerpos incorruptibles, a cuerpos inmortales, que esa precisamente es la gloria que vamos a recibir, como lo dice en 1 Corintios capítulo 15. Mire, vamos a leerlo. Acompáñeme a 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leer estos dos versículos, el 53 y el 54. 1 Corintios capítulo 15, versículos 53 y 54. Dice de la siguiente manera: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces, cuando esto mortal se vista de inmortalidad, esto corruptible se vista de incorrupción, entonces es cuando vamos a ser aptos, amados. ¿Aptos para qué? Vamos a ser aptos para recibir la gloria de Dios, la gloria de la Trinidad, la gloria con la que Cristo está revestido, con la gloria con la que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Vamos a ser aptos para recibirla, y no nada más para recibirla, sino vamos a ser aptos también para desplegar esa gloria, para que esa gloria se despliegue a través de nosotros. Y no es algo que le estoy contando como un mero cuento. Mire, vamos a Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Acompáñeme. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Aquí está la esperanza que tenemos. Esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces vamos a tener la capacidad de recibir esa gloria, ese poder y desplegarlo de igual forma, ¿sí? Tenemos o vamos a tener esa capacidad. Ahora, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo mismo
que nos garantiza esta esperanza. No nada más Cristo mismo, sino el Espíritu Santo es garantía de esa esperanza que tenemos. Mire, vamos a Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 dice: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, está hablando de Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Voy a leer esto último una vez más para entenderlo. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que sea eh, efectuado en nosotros esa transformación, esa glorificación, y es para la alabanza de su gloria. Entonces el Espíritu Santo también es garantía de de nuestra esperanza, de esta esperanza que nos dice que estamos asegurados, o que nuestra salvación está asegurada en Cristo. Pablo les explica también a los creyentes esta glorificación, que esta glorificación, amados, quiero ser claro aquí, empieza ya, empieza aquí, porque muchas veces tenemos la idea de que la glorificación va a ser hasta el día de nuestra resurrección. Sí, ahí se va a culminar, pero aquí inicia este proceso en el cual vamos siendo, dice la palabra, perfeccionados. Mire, vamos a la 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 para leerlo. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, aquí está, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo es el que está haciendo esa obra que teológicamente se conoce como la santificación. Eh, esta obra gloriosa que se va perfeccionando, como lo menciona la Escritura, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro entendimiento, amados, tal vez no nos da para entender eh, la magnitud, la grandeza, la maravilla de la gloria de Dios. Eh, y la realidad, amados, es que es tan imperfecto nuestro entendimiento humano que no es posible de comprenderlo de manera cabal, por así decirlo. Sin embargo, a pesar de no entender a cabalidad la gloria de Dios, tenemos la seguridad que nos da tanto el Señor mismo como el Espíritu Santo, de que un día no solamente vamos a contemplar esa gloria, sino que vamos a ser partícipes. Vamos a ser partícipes de la gloria misma, de la propia santidad de Dios, de su propia perfección que va a resplandecer en nosotros. Y no nada más va a resplandecer en nosotros, sino que va a resplandecer a través de nosotros por por toda la eternidad, ¿sí? Entonces, vamos a participar, es algo glorioso, creo yo, que vamos a participar de la mismísima gloria de Dios. Y hay una razón, la razón es que hemos sido, dice la Escritura, predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, en Romanos 8, 29. Y vamos a leer en 1 Corintios capítulo 2, versículo 7, porque refuerza esta idea. No quiero que quede como al aire, sino que pueda ser reforzada con la Escritura. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, y aquí está, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué? Para nuestra gloria. Para nuestra gloria. Entonces, Dios nos ha predestinado de esta manera, y Pablo lo explica en el capítulo 9 de Romanos, Romanos capítulo 9,
de una manera, pues a lo mejor un poco más clara. Romanos 9, 22 y 23 dice: ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, aquí está, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces, nuestra seguridad, amados, es cierto, y aquí quiero hacer una explicación en esto que voy a decir a continuación, porque pareciera que pues ya todo está listo, ya todo está completo, ya no hay nada que hacer. Bueno, nuestra seguridad sí es cierto que reposa en Cristo, reposa en la obra que él hizo, reposa en la obra del Espíritu Santo, reposa en el poder de Dios únicamente, no en en nuestra capacidad, por así decirlo. Pero es cierto también que nuestra vida externa como cristianos es un testimonio de la interna, es un testimonio de la vida espiritual interna. Entonces, nuestra obediencia, si bien no preserva nuestra salvación, nuestra obediencia a la palabra de Dios, a Dios, que es Dios mismo, nuestra forma de vivir conforme a los modelos, a los moldes que están escritos en la Escritura, es una evidencia de la salvación. Repito, no preserva esa obediencia a nuestra salvación, porque sería pretender, ya lo hemos explicado, que somos salvos por gracia y luego mantenemos esa salvación por obras. Y no es así. Nuestra obediencia no preserva la salvación, pero es una muestra, es una evidencia más de que hemos sido salvos, de que hemos sido redimidos. Es una prueba externa que es real como tal. Entonces, los que renuncian a Cristo, nos dice la Escritura, ya sea por palabras heréticas o por llevar una vida impía, como sea que fuese, los que renuncian a Cristo nunca fueron de Cristo. Mire, vamos a 1 Juan capítulo 2, versículo 19. 1 Juan capítulo 2, versículo 19. Primera de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué? Habrían permanecido con nosotros. Habrían permanecido con nosotros. Dice, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, los que renuncian a Cristo podemos decir que no pertenecieron en lo absoluto a Cristo. El escritor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 3, mire, vamos a leerlos. Hebreos capítulo 3. Hebreos 3, versículos, vamos a leer el 6 y el 14, dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, y aquí está, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y el 14 dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Aquí nos presenta el escritor de los Hebreos dos perspectivas. Pareciera que el escritor de los Hebreos está diciendo en los dos versículos que la salvación se mantiene por nuestro esfuerzo, por nuestra capacidad para retener con firmeza a Cristo, para retener con firmeza lo que Cristo nos ha dado. Pareciera que está diciendo eso, pero él no está diciendo eh, que es por nuestra propia eh, capacidad que tenemos seguridad espiritual, sino más bien que nuestra capacidad para retener aquello ha sido dada por Dios. Y eso también es evidencia de que pertenecemos a Cristo y hemos sido salvos. Entonces, el hecho, amados, de que Él nos retiene con firmeza
es lo que nos capacita a nosotros para reciprocar aquello, para retener con firmeza lo que Él nos ha dado, lo que Él ganó en la cruz y nos ha obsequiado por gracia. Entonces, estos son los dos lados de la perseverancia cristiana, ¿sí? Desde la perspectiva divina, podemos decir que Dios sostiene al creyente, pero desde la perspectiva humana, que es la otra perspectiva, el creyente se aferra a Dios, se agarra de Dios por la fuerza del Espíritu Santo, no por su propia capacidad, sino por la fortaleza que el Espíritu Santo provee para el creyente, ¿sí? Entonces, aquí se completa, o sea, podemos decir que se cierra la explicación de que la salvación no la podemos sostener por gracia, porque no la digo por esfuerzo humano, perdón, sino sigue siendo sostenida por el poder y la gracia de Dios. Pero la obra que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros debe ser manifiesta. El cristiano que no cree es un cristiano que no obedece, entonces no es cristiano porque no cree desde un principio. Entonces, aquello se va manifestando sí o sí. Y dice la Escritura que además nos gloriamos, además de gloriarnos, perdón, en nuestra firme esperanza de la gloria de Dios, también nos gloriamos en las tribulaciones. Amados, a nadie nos gusta las tribulaciones, porque a nadie nos gustan las tribulaciones, pero las tribulaciones constituyen una bendición. Es una bendición en el presente porque se transforma en una gloria en el futuro. La palabra tribulación es una palabra en griego que es thlipsis, que aquí está, significado subyacente de encontrarse bajo presión, y se empleaba siempre para hacer referencia a la acción de exprimir olivas para sacar el aceite, o de exprimir uvas para sacar el jugo de la uva y para hacer el vino. A eso se refiere esta palabra como tal. Entonces, las tribulaciones, amados, de las que Pablo está hablando, no son las tribulaciones que pasamos todos los seres humanos por estar en esta vida caída, manchada, ensuciada por el pecado. No son las dificultades de la enfermedad, porque todos nos enfermamos, no son esas dificultades. Son las dificultades específicas propias del cristianismo, que lo hablábamos en otra ocasión, me parece. Ser cristiano es doblemente difícil porque no nada más tienes que lidiar con todo lo que el ser humano pasa, atraviesa, todas las dificultades, sino que además tiene que lidiar y pasar por las dificultades propias del cristianismo, de las que se padecen por causa del Señor. Y es una promesa. Las tribulaciones es una promesa. No nos gustan estas promesas, pero es una promesa. Mire, vamos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Promesa de Dios, porque está en la palabra, dice: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No es una promesa atractiva, pero es una promesa. También Jesús lo habló en Mateo 5, del 10 al 12, donde cuando está dando en el Sermón del Monte las bienaventuranzas. Fíjese lo que dice Mateo 5, del 10 al 12. Bienaventurados, felices, muy felices, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Muy felices sois cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de ustedes. Entonces, quizás debido a que esta bienaventuranza última es poco atractiva para todos los seres humanos, porque a nivel humano pues a nadie nos gusta sufrir, a nadie nos gusta pasar por tribulaciones, por ataques de Satanás, a nadie nos gusta. Y es poco por eso atractiva, pero por eso Jesús dijo: gócense y alégrense.
Tengan una actitud, en otras palabras, correcta cuando venga la persecución, porque el galardón que les espera es grande. Y volvemos a lo que decíamos al principio. Las tribulaciones deben de ser una bendición en el presente, porque se convierten en una gloria en el futuro. Entonces la persecución, amados, por causa de Cristo es garantía de nuestra gloria. Cuando usted está siendo perseguido por causa de Cristo, usted va en el camino correcto. Si usted todo está en paz y no sucede nada en su vida, si aparentemente todo va fluyendo de manera normal, de manera gloriosa, no pasa nada, el Satanás está tranquilo, por ahí, todo en todos lados está tranquilo, algo está sucediendo, algo está sucediendo. Dice 2 Corintios 4:17, si me acompaña, 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, esta persecución que estamos viviendo, espiritual, gracias a Dios aún no es física, al menos de este lado del mundo, pero esta persecución no nada más es evidencia y garantía de nuestra gloria, sino es evidencia de que estamos viviendo como Cristo vivió. Estamos pisando por donde Cristo pisó. Dice el siervo en Juan capítulo 5, versículo 20, no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. Usted puede leer aparte para una confirmación de este pasaje, Mateo capítulo 10, versículos 24 y 25. Dice Primera de Pedro que no tenemos razón para angustiarnos cuando somos perseguidos, cuando pasamos por estas tribulaciones que son propias del cristianismo. Dice en 1 Pedro 4:19, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No tenemos razón para angustiarnos, no tenemos razón para sentirnos desesperanzados en esta vida presente que está llena de dificultades por la misma vida, pero además el peso del cristianismo. Porque no importa cuán grande sea nuestro sufrimiento o cuán deplorable parezca ser nuestra situación, desde nuestra perspectiva humana obviamente, siempre debemos estar con la capacidad de decir lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 18. Dijo: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, cada vez que pasemos por esas tribulaciones propias del cristianismo, debemos de recordar estos pasajes, debemos de recordar la palabra de Dios y fortalecernos en ella, de que esta leve tribulación momentánea no se compara con la eternidad, con el eterno peso de gloria que vamos acreditando, por así decirlo, a nuestro favor. Y Pablo sigue diciendo, dice que incluso la creación misma, en el versículo 21, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, también la creación, por lo que nosotros vamos a hacer en un futuro, cuando seamos glorificados, va a ser libertada a esta libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, el cristiano no solamente se debe regocijar en las tribulaciones porque ya vimos estas penalidades son propias, y no nada más son propias del cristianismo, sino que son una evidencia de una vida fiel, de una vida piadosa. El que quiere vivir piadosamente padecerá persecución, dice la Escritura, sino por el fruto que la tribulación da. El fruto que la tribulación da en el presente, aquí, en la tierra. Dice que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no
avergüenza. Amados, nuestras aflicciones por amor a Cristo producen bendiciones cada vez mayores. Entonces, estos versículos son una sinopsis, un resumen acerca de la madurez, acerca de la santificación del cristiano. De pronto creemos que estas dos cosas, la madurez y la santificación del cristianismo, parece o creemos, pensamos que es algo místico, que es algo fuera, que tenemos que pasar por experiencias, no sé, místicas, paranormales o no sé, pero no, es a través de las tribulaciones que el Señor nos va dando madurez y va santificando nuestras vidas. Y esta madurez y esta santificación se alcanza por medio del poder y la gracia de Dios también. Cuando pasamos tribulaciones, es el poder y la gracia de Dios también en nuestra vida que está haciendo de nosotros, que nos está perfeccionando, vaya. Sí, nos está perfeccionando. Fíjese lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y nos gusta, pero ¿cómo nos va a santificar? Ya vimos cómo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sigue diciendo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Entonces, las tribulaciones traen fruto, amados. Y el primero de ellos es la paciencia. La paciencia es esta palabra en griego que significa resistencia, que significa capacidad. Y me gustó mucho porque es una resistencia y una capacidad para continuar trabajando, dice, a pesar y en medio de fuerte oposición y de grandes obstáculos. Muchas veces cuando viene la tribulación, lo primero que queremos hacer es tirar la toalla como creyentes. Pero la paciencia que produce la tribulación, cuando somos atribulados por causa de Cristo, hago este énfasis, produce esto, una resistencia y una capacidad para seguir trabajando y seguir trabajando a pesar y en medio de la fuerte oposición de los obstáculos que son propios del cristianismo. Y luego, lo siguiente es la prueba. La prueba se aplica en el presente contexto al carácter, a nuestro carácter cristiano, a nuestro carácter como cristianos, ¿sí? Ese término en griego se utilizaba para referirse a la prueba de metales preciosos. Ya sabemos cómo se probaban la plata, el oro, etcétera, a través del fuego. Se realizaba, se pasaban por fuego a fin de sacar la escoria del metal y poder obtener lo más puro del mismo. Entonces, así como el forjador utilizaba este calor intenso para hacer estas pruebas de todas las impurezas físicas, Dios utiliza las tribulaciones para purificarnos, para librarnos de la impureza espiritual. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 12. Santiago capítulo 1, versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, amados, cuando estemos en las tribulaciones, recuerde que esas tribulaciones son una señal de que vamos a buen puerto, que vamos a buen camino. Entonces, Pablo dice a través del Espíritu Santo que la esperanza piadosa, cuando nosotros esperamos en aquello que Dios tiene reservado para nosotros, produce en nosotros automáticamente una vida piadosa a través de las dificultades propias del cristianismo. Entonces, nuestra esperanza de la gloria de Dios se ve aumentada, se ve fortalecida por nuestro Padre mediante el proceso de las tribulaciones
de la paciencia y de la prueba. Tribulación, paciencia, prueba. Tribulación, para que en medio de la tribulación sigamos trabajando y para que la prueba en nosotros se haga manifiesta y el producto final es la esperanza que no avergüenza. Una esperanza que no nos avergüenza. Es algo glorioso, amados. Entonces, entre más perseguimos la santidad, más nos vamos a ver atribulados, más nos vamos a ver perseguidos, más va a ser nuestra esperanza que nos ha de sustentar hasta el día de Jesucristo. Es algo, es algo glorioso entonces. Entonces con esto terminamos, amados. Dios los bendiga.